Bueno, buenas noches estudiantes, soy el profesor Jason Jaime Lozano. El día de hoy voy a grabar esta conferencia para explicar el desarrollo de la actividad evaluativa número 2 del curso de resolución de conflictos. Recordemos que este curso es ofertado por la unidad académica del CET de la regional Uniminuto Buga. En este caso es importante este desarrollo o que escuchen la explicación de esta actividad, porque desde este momento ya entran a hacer actividades de orden grupal o de aprendizaje colaborativo, y ello implica que hayan unos elementos en los cuales ustedes deban tener en cuenta, porque es la construcción de un blog que se va a llevar, un blog que se va a llevar desde la actividad 2 hasta su conclusión en la actividad 6, que es la actividad del curso. Recordemos que este curso no tiene 8 actividades, sino que posee 6. En ese orden de ideas, en la clase pasada se había abordado el desarrollo de la actividad 1, que en este caso era individual y que se cerraba el 17 de octubre. En este caso son 3 recomendaciones antes de iniciar esa explicación. La primera de ellas es que para el desarrollo de la actividad 2 y las que vienen, ustedes van a conformar grupos de trabajo. En este caso, ustedes tienen, por así decirlo, en el listado de clase quienes aparecen allí o quienes son los compañeros que están, por así decirlo, que los acompañan a ustedes dentro del desarrollo del curso. Entonces, en este caso, pues aparecen 25 grupos, pero la idea es que, primero, que para el cumplimiento de las actividades de aquí en adelante, cada uno, así sea solo o en grupo, debe hacer este proceso. Es decir, usted debe inscribirse, porque va a haber un momento en el que esta conformación de grupo se cierre y siempre las actividades le va a decir que usted no pertenece a ningún grupo. Entonces es obligatorio que usted conforme un grupo, bien sea solo o con varios compañeros. De igual manera, estudiantes más adelante van a ver un desarrollo de actividades un poco más complejas, más extensas, y es necesario que ustedes, pues por sus diversas ocupaciones académicas, sociales y familiares, no trabaje solo. Lo recomendable es que usted conforme grupos y en este caso, si no conoce a ninguno de los compañeros, lo que usted puede hacer en el listado de clases es escribirle un correo o un mensaje a alguno de ellos y decirle, hola, por ejemplo, aquí tenemos a Dayana Carolina, le escriben a Dayana Carolina, se presentan, intercambian el número y le dicen que si, dadas las situaciones, ustedes pueden conformar grupo con ellas. Por favor, no se agreguen en un grupo sin antes consultarle a esa persona, porque resulta que cuando usted vaya a subir su actividad, por ejemplo, en este caso que tenemos un grupo ya de 3 compañeros, digamos que el compañero Jaime suba su actividad, la misma nota va automáticamente para Sandra y para Alberto. Entonces, el total de grupos de estudiantes que se pueden en un grupo es máximo 5 o 6 estudiantes. Entonces, lo que yo recomiendo es que no realicen ustedes, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, hasta el momento van 4 grupos que solo tienen un integrante. Entonces, por favor, eh, conformen grupos con ellos, establezcan diálogo. Por ejemplo, aquí ustedes pueden, en el foro de, aquí, ustedes aquí encuentran el de donde están los compañeros, aquí aparecen los correos de los compañeros. Entonces aquí dice, por ejemplo, el de Kelly, el de Luz Barrios, el de Jaime, aquí aparecen, entonces ustedes pueden contactarse con esos compañeros para que no vaya a haber grupitos solos. Bueno, dicho eso, entonces lo primero que usted va a hacer antes de realizar su actividad 2, es conformar grupos. Perdón, conforma su respectivo grupo para el desarrollo de su actividad. Pero ya después que haya conformado el grupo, entonces aquí ingresa. Recuerde que en estas primeras 2 actividades lo que estamos haciendo es una conceptualización del tema de conflicto, de las partes, de su estructura, de todos sus elementos. En este caso, esta actividad 2, vamos a iniciar con el desarrollo del blog. Entonces, en ese sentido, disculpen un momentico, yo miro acá, creo que tengo algo. No, eso es para una actividad más adelante. En este caso, entonces dice lo siguiente, actividad 2 evaluativa, recuerden que todas las actividades tienen nota, en este caso blog, resolución de conflictos, entonces estamos hablando de la parte 1. Esto lo que yo decía, esto lo vamos a llevar a la actividad 6 y en la actividad 6 va a ser parte 5, es decir, que cada vez que ustedes van construyendo el blog, se va alimentando con
lo que ustedes se les está solicitando. Es decir, que el blog reúne todas las actividades, todos los productos y al finalizar tenemos un blog con más o menos 5 actividades que están allí desarrolladas. Dice lo siguiente, el estudiante de forma colaborativa elaborará un blog sobre resolución de conflictos, el cual se desarrollará durante el curso. En la primera parte, esta que es la primera actividad para hacer en ese blog, realizará un video para explicar la estructura de los conflictos a partir del principio de la no violencia, con el objetivo de identificar cómo son, cómo se clasifican y cómo se desarrollan los conflictos. Esta actividad le permitirá desarrollar la acción de competencia del conocimiento. Es decir, que usted en ese blog, primero lo que va a hacer es un video. ¿Listo? Bueno, primero conforma grupos, ¿no? Con los compañeros. Segundo, entre los compañeros realizan un video. Ese video, ¿qué va a tener? En este caso, ¿qué es un conflicto? Va a identificar entonces cómo son los conflictos, cómo se clasifican y cómo se desarrollan los conflictos. Es decir, va a tener estas 4 partes. ¿Qué es? Pues el concepto de conflicto, cómo son, cómo se clasifican y cómo se desarrollan. Esos 4 puntos son los que ustedes van a hacer en el video. Hay varias herramientas que yo ahorita en un momento los voy a decir. Hay herramientas de edición que le permite que a pesar de la distancia ustedes puedan editar un solo video en una sola parte o que, bueno, ya en su aprendizaje ustedes decidirán. No necesariamente tienen que hablar todos, ya es una estructura interna que ustedes lo realicen. Por ejemplo, le pueden enviar, uno se encarga de las diapositivas, otro se encarga, por ejemplo, de agregar las imágenes, otro se encarga de grabarlo y así sucesivamente pueden dividirse el trabajo de tal manera que el aprendizaje sea colaborativo. No tienen que verse, no es necesario. En este caso ustedes tienen un aprendizaje en modalidad virtual, o sea que si puede ser un compañero de Pasto, uno de Hugo, ¿no? Una aventura, no hay dificultad en eso porque hay diversas herramientas en las cuales ustedes pueden emplear. Ya usted decide si lo hace mediante que usted lo hable o si quieren aparecer todos o 2 compañeros, eso ya es libre. Entonces que el video tenga esos 4 elementos que se está mencionando. Hay 2 preguntas, en este caso las preguntas no están incorporadas en el video, son preguntas problematizadoras o que abren el debate o el interés de cada uno frente a la actividad. La primera de esas actividades dice lo siguiente: ¿cuál considera que son los componentes de conflicto de acuerdo con sus tipos? Y la segunda, a partir del concepto, ¿cómo definiría la no violencia? Entonces simplemente son esas 2 preguntas para que usted lo tenga en cuenta. ¿De dónde van a sacar esos conceptos precisamente? Primero ustedes van a, en este caso, consultar este material, este texto. Entonces aquí está. Bueno, yo aquí lo tengo ya abierto. Simplemente le dan clic aquí y acá ustedes van a encontrar estos elementos que les está pidiendo en la realización del video. El documento tiene 24 páginas. Pues partamos de que es un documento extenso. Dice, el presente artículo se aborda la naturaleza de los conflictos, sus principales componentes estructurales y su composición morfológica, desde el cambio de la perspectiva no lineal ni determinista, puesto por las teorías de la complejidad para las ciencias sociales. El análisis se centra en el estudio de los conflictos intrables, como fenómenos en los que interactúan de forma dinámica e interdependiente múltiples variables, creando un sistema complejo al que es necesario abordar como un todo y no por sus componentes particulares. Entonces, en este caso, pues allí tenemos que la estructura, los elementos, cómo se va a abordar. Entonces, en el desarrollo del texto encontramos su respectiva introducción. En este caso, hablamos de los conceptos contemporáneos, bueno, del siglo XXI, pero también mencionan algo del siglo XX frente a la concepción de conflicto. Y también ustedes pues tienen un referente de la actividad anterior en el cual yo expuse algunos de sus conceptos. También sería bueno que los pudieran tomar, no hay dilema, si emplean esta bibliografía u otra, en eso no hay lío. En esta pues es como la más central donde resume el tema. Entonces en este caso, este gráfico 1 es de bastante utilidad porque usted les va a definir el conflicto y las partes. Entonces aquí va a definir los actores, los objetivos, capacidades y ciclos de los conflictos, perdón. Y ciclos de los conflictos. Aquí.
La segunda parte va a ser definir como las tipologías de conflictos. Entonces, en este caso van a estar los conflictos desde un punto de vista intrable. Entonces, los que se denominan prolongados, los violentos, los de difícil solución, los costosos, los pluridimensionales, los de suma cero, los centrales en la agenda pública, que son los, ahorita más abajo del documento los define a cada uno. Son como esas características y dinámicas que están en torno a el desarrollo de un conflicto. Y también hablamos de conflictos imperecederos, que son de identidad, supervivencia, estabilización e institucionalidad del conflicto. Todos ellos se encuentran aquí definidos. Entonces, por ejemplo, entonces, teoría general de los conflictos. Bueno, aquí retoma un poco la naturaleza del conflicto, como los paradigmas que se generan alrededor de ello. Un elemento importante conceptual que ustedes deben tener aquí es que el conflicto es parte de la condición humana y que es inherente o es dentro del desarrollo de las sociedades, que puede ser personal o grupal. Y en este caso, no involucra o no es adecuado tomar una perspectiva de conflicto como una acción o como una dinámica que se debe evitar, porque los conflictos son condiciones naturales. Entonces, aquí el tema central es cómo los abordo, cómo los desarrollo, cómo los afronto. Aparece la naturaleza de los conflictos. Por acá hay una cita bastante importante, en este caso del profesor Joseph Redorta, que invita a considerar que la forma en la que se ha pensado los conflictos desde las ciencias sociales. Dice, el centro de cambio de perspectiva propuesto por Redorta se encuentra en la redefinición de las condiciones de funcionamiento de las dinámicas de movimiento, bajo las cuales los procesos sociales, pensándolos como realidades complejas, se ubica el campo no lineal y el campo no determinista. Es decir, que cada conflicto tiene unas características puntuales y que no es adecuado siempre verlos como en la misma mirada o en la misma perspectiva, sino que son propios de cada contexto y de cada cuestión cultural. Entonces aparece el concepto de conflicto. Bueno, en este caso, por así decirlo, algunos elementos que se han intentado pues dejar de lado. Eh, Incluso algunos de ellos consideran que los conflictos son perspectivas o son situaciones que pueden generar cambio, entonces se ve desde un punto de vista positivista. El conflicto surge cuando una tensión o algo o alguna situación es compleja e invita, involucra a hacer un cambio a esos actores que están allí. Por lo tanto, es un reto, no desde como lo habla uno de esos, desde la posición determinista o desde el punto de vista negativo. En este caso, la estructura del conflicto dice que ahora que se ha apoyado la naturaleza de qué son, el momento de abordar las tres preguntas de su lección. Entonces, ¿cómo son los conflictos? ¿Cómo se clasifican? ¿Y cómo se desarrollan? Que estas son algunas de las tres siguientes preguntas que se hacen en el video. Entonces está la morfología del conflicto. Aquí la morfología se refiere a la forma, los procesos, ciclos y las conflictuales. Pues un poco el desarrollo y de los conflictos intrables, entonces los conflictos que describían en la parte de arriba. En ese orden de ideas, el documento pues conceptualiza sus elementos para tenerlo en cuenta. Intrables y a intrabilidad, que son dos conceptos básicos que desarrolla allí el documento. Eh, un tercer capítulo, un tercer apartado mejor, de lo imperecedero, la institucionalización de las dinámicas de conflicto y los atractores del sistema. Entonces aquí tenemos la estabilización, la institucionalización y el refuerzo de las dinámicas conflicto en la identidad de la supervivencia. Como un poco eh, la institucionalización o cómo se da esos conflictos. Entonces acá tenemos el 3.1 que define ese concepto, las dinámicas de la no violencia, que es un concepto que también pueden involucrar en el desarrollo del video, la identidad grupal en los conflictos intrenables e imperecederos y las conclusiones del autor. Entonces aquí están, de igual manera ustedes pueden también abordar otros elementos bibliográficos siempre y cuando hagan su respectiva cita en APA y puedan desarrollarlo. Entonces aquí tenemos un primer referente teórico en el cual ustedes pueden basarse para hacer ese video y posteriormente van a buscar en YouTube este video, estructura de un conflicto. Entonces en este caso simplemente estructura de un conflicto del profesor David Esteban Garzón y finalmente busque y consulte el capítulo 1, la no violencia o la barbarie. En este caso este no es tan importante, entonces si lo quieren incorporar pues de gran ayuda. El arte de no dejarse deshumanizar.
Tome apuntes que subraya las ideas principales de los recursos consultados a fin de que adquiera elementos que le ayuden a construir el blog con suficiente argumentación, rigor conceptual. Además, haga una búsqueda autónoma que le permita implementar la información. Entonces, en este caso, buscan en YouTube el video que se denomina estructura de un conflicto. Un momento mientras carga. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, les sugiero que lo busquen así, estructura de un conflicto de Garzón. Y es este que dura un 21 minutos. Aquí encontramos el título del profesor, el nombre, perdón, del profesor, quien lo genera, David Esteban Garzón Vázquez. Y simplemente voy a mostrarles. Bueno, esto es publicidad. Eso es publicidad. El video como tal es este. El video como tal es este, de la UNAP, en compañía, por así decirlo, con el tema de los cursos de resolución de conflicto. Entonces, miren lo que está la estructura. Vamos a visualizar unos minuticos para que se ubiquen, para que identifiquen qué video es. Vamos a hablar sobre los conflictos. Recuerden ustedes que en la cultura política los conflictos son muy importantes porque son los que se generan todo el tiempo, es esa constante interacción social la que se den cambios, que se haya manifestaciones distintas, que se generen diferentes caminos, que se esté vivo de alguna manera en la cultura, eso que hacemos todos los días y que remite esta vez a la forma en que nosotros abordamos las normas sociales que son iguales para las personas que habitan un país. Esto es lo que genera cambio, genera normas y genera conflicto. Por eso la política es una conflictiva y nunca acabada lucha por el orden social, por implementar unas normas. Entonces, este conflicto que es inherente, digamos que otra manera de ver la política, debemos abordarlo en este curso de manera teórica. Entonces, el conflicto, como ustedes ven en la imagen, digamos que en términos simples, son dos fuerzas mirando para un lado distinto. Por términos económicos puede ser, pero también por modelos de cómo debería ser la sociedad. Y esto no solamente son dos lados, eso es una manera de simplificarla, porque usualmente van a haber muchos más lados a los cuales el conflicto se dirige, muchas más tensiones que hacen que los resultados sean un poco impredecibles, que será lo que vamos a ver en otros pregrados de otra secuencia didáctica. En este entonces vamos a abordar conflictos, en este vamos a abordar estructura, luego vemos cómo emergen y al final vemos cómo se pueden prevenir. Entonces es por eso vamos a hacer este pregrabado. Lo primero es entonces que tenemos una cierta manera de ver los conflictos en la negatividad, es decir, no queremos que nos den, nos da miedo, queremos evitarlos, queremos que no existan y por eso en nuestra cabeza y en nuestra sociedad los conflictos son negativos para las personas que vemos, para las personas que vivimos y en algunas culturas políticas como la nuestra solemos y esperamos que los conflictos no nos toquen y no nos pasen y que tratamos de ver, de pensar que el mundo siempre esté bien y funcionando adecuadamente y los conflictos asociamos con negatividad, con violencia, con todas las caritas que ustedes ven ahí. Es importante entonces darnos cuenta tres cosas, ¿no? Que puede relacionarse con eso, que puede ser desgastante enfrentarlos, que nos cuesta trabajo, que realmente es algo que tenemos que hacer con dificultad, que no es sencillo, pero que además nuestra cultura política es para no resolver los conflictos de la mejor manera. ¿Sí? O uno los enfrenta de manera violenta ante un conflicto, entonces uno trata de superponerse para ser, digamos, autoritariamente mejor, o se va. Usualmente hacen esas dos cosas. Pero hay diferentes maneras y otras formas de ver los conflictos. Entonces vamos a mirar en términos teóricos qué puede suceder. Lo primero es que los conflictos, para entenderlo, uno siempre, y la cabeza, y digamos, la neurología, lo que le dice a uno es que, y la emoción, es que el conflicto o lo que se recuerda de cualquier proceso y de los conflictos es la parte violenta y negativa del dolor, el sufrimiento. Pero no obstante, el conflicto es mucho más largo, ¿cierto? Es mucho más largo, no es un pedazo específico en el que sea el momento violento, sino es todo el proceso completo.
desde que comienza una relación con otra persona hasta el desenlace final de la relación con la otra persona. Entonces tiene una historia. Usualmente la emoción negativa no se enfoca, pero si ustedes se ponen a pensar, tenemos muchos tipos de relaciones, a veces nos sentimos bien, a veces contentos, a veces tristes, con las relaciones entre personas. Porque recuerden que la política son relaciones entre personas, pero a nivel general. Esto pasa también en los conflictos y lo que tenemos que aprender es entonces saber el proceso completo. Eso es lo importante para tener en cuenta. Ahora, ¿qué caracteriza el conflicto? Pues contraposición de interés. Hay muchas personas pensando sobre el mismo tema de manera diferente, ¿cierto? Unos quieren una cosa, otros quieren otra, otros quieren la mitad, otros quieren más. Eso es lo que genera el conflicto, que no nos podamos poner de acuerdo frente hacia dónde vamos como nación, como país, como sociedad, como ciudad, municipio, departamento. Entonces, usualmente pensamos que si yo gano o si yo satisfago mis necesidades, entonces el otro automáticamente las deja de satisfacer. Y eso es una visión un poco errada que vamos a ver. No necesariamente siempre que hay un tema, lo tenemos que partir, ¿cierto? Y los recursos no son limitados, no siempre. Y no siempre tenemos que lo que gana uno lo pierde el otro. Eso es una manera de ver el conflicto, pero no necesariamente cierta. Hay otras maneras de verlo. Y todos pueden de alguna manera no maximizar sus expectativas, pero sí sacar algo de esa situación en público. Lo último es que no resolver el conflicto implica que aumente. Recuerden que el conflicto va siempre escalando y entre ustedes menos lo traten, pues aumenta, o entre mejor lo traten va disminuyendo, o a veces son necesarios. ¿Sí? Entonces vamos viendo todo eso. Lo importante siempre es aplicarle alguna manera de tratamiento y por eso es que hacemos esto, porque si no se pudieran tratar, pues no valdría la pena nosotros intentar hacer nada. El segundo punto es importante reflexionar, es que hace parte del ser humano. Nada más pregúntense ustedes mismos cuántas veces piensan algo distinto de lo que pensaron ayer. Entonces, que nosotros como seres humanos pensemos diferente nos hace entrar en conflicto, porque somos los mismos y pensamos distinto hoy que mañana. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, que el mismo ser humano, así sea de manera individual, pues genera conflictos con la manera de ver el mundo y con las maneras en que se va adaptando la persona conforme va mejorando o aumentando la edad o conforme se va enfrentando situaciones distintas. Por eso es ineludible, ¿cierto? Es mejor pensar que estamos en un conflicto permanente y adecuarnos a querer vivir en una especie de cielo donde todo sea perfecto, porque eso era perfecto para mí, pero no sé cómo será perfecto para el otro. Entonces, lo primero y lo más importante es que si no hubiera conflicto, no hubiera cambio, no hubiera diversidad, no hubiera matices, no hubiera vida. Témanle más a un mundo en el que nada se mueve, en el que todo está quieto, en el que todos somos iguales, porque eso en política se llama autoritarismo, totalitarismo, dictadura. No funciona bien. Cuando la gente la obligan por medio de la coacción a la fuerza a hacer lo mismo, usualmente no funciona bien por este principio singular a los seres humanos. El reto es entonces de reconocer que estamos en un cambio social permanente, que lo que hicieron nuestros abuelos no es lo mismo que hacemos nosotros y no será lo mismo que van a hacer nuestros hijos o la generación que venga, y que lo que importa es que vamos a hacer un tratamiento de estos conflictos, que son un proceso, y que lo que vamos haciendo no es un punto específico, sino son diferentes situaciones o estrategias para tratar de trabajar con ellos de la mejor manera posible. Eso es entonces lo primero que tenemos que dejar en cuenta. El segundo punto es los tipos de resolución de conflictos. Hay en la literatura lo que nos muestra es que las personas ante un conflicto pueden tener diferentes formas de resolverlo. ¿Cuál es el eje? Los ejes están acá. O uno tiene más en cuenta sus intereses o uno tiene más en cuenta los intereses de los demás. Aquí está, entonces yo más defiendo mis intereses o entre más defiende los intereses de los demás, ¿cierto? Entonces, si defiende los de los demás, tiendo a ser más cooperativo, y si defiende los míos, tiendo a ser más afirmativo. Y ahí hay 5 maneras, digamos, esquematizando de la manera en que uno supera o se enfrenta más bien a los conflictos. Está primero el que le da todo al otro, ¿cierto? El que le dice, no, yo no peleo, tómelo. Es usualmente cuando lo hace uno, cuando no es tan importante. Tome, quédese usted con eso. Eso tiene pros y contras, ¿cierto? Cuando usted le da todo al otro, pues se evita un problema.
desde que para uno sea importante puede suceder. Hay personas que tienden a ser más así. En el otro extremo está el que solamente piensa en él y siempre quiere ganar y sobreponerse a los demás. Cuando uno como persona o como país siempre quiere tener la razón y ser el único, pues yo compito y pienso que todo me lo tengo que ganar. Bueno, entonces recuerden, si aparece, perdón, recuerden entonces David Esteban Garzón Vázquez, estructura de conflicto, así lo buscan. Hasta el momento de lo transcurrido, el video dura 21 minutos. El video aporta entonces un concepto del tema de conflicto, aporta, por así decirlo, cuáles son los elementos, cómo evolucionan los conflictos, siempre de que no se deben abordar desde ese punto de vista de que un conflicto es algo negativo, que es algo catastrófico, sino que el conflicto es una posibilidad de cambio que no surge espontáneamente, sino que es un proceso. Y yo quiero decir de que, por ejemplo, cuando ustedes tienen un conflicto en pareja es porque han experimentado situaciones, sensaciones que en algún otro momento se venían guardando y que llegan un momento en el cual eclosionan y por así decirlo, ya escala ese conflicto. Mencionaba, por ejemplo, en lo que alcanzaron a escuchar, de que el conflicto también tiene, por así decirlo, una escalada en el sentido de que si no se soluciona efectivamente, entonces él va evolucionando y así sucesivamente el autor, el profesor, va generando esa conceptualización. Es un video bastante interesante y el cual ustedes deben o pueden visualizar. Bueno, ya tienen su texto, ya tienen su observado el video, pues el video del profesor David Esteban Garzón. Entonces ya ustedes pueden como grupo realizar su respectivo video. Qué les recomiendo yo? En este caso, pues utilizar diferentes estrategias a pesar de la distancia. Pueden dividirse el trabajo. Entonces que por favor no, en lo mínimo, no se dejen conformar grupos solos por la extensión de las siguientes actividades porque son bastante largas. ¿Listo? En este caso, en el actuar, entonces aparecen unas herramientas. Recuerden que a partir de esta actividad todos van a construir el blog y que ese blog se van a ir alimentando. Por ejemplo, en este caso, con esta primera actividad, ustedes van a subir ese video a ese blog. Dice, como primera parte del blog sobre resolución de conflictos, graben un video animado sobre la estructura del conflicto y el principio de la no violencia. Cuando dice animado es porque hay unas plataformas que ahorita vamos a explorar en las cuales pues aparecen muñequitos, animes que realizan y dan incluso la voz. Pero yo dejo el tema abierto. Usted puede utilizar el video, entonces que sea un formato video como se lo desee. Utiliza la herramienta digital de su preferencia. Entonces, por ejemplo, aquí aparece una que se llama PopTone. Esta es una bastante popular porque esta, perdón, en este caso de esta, pues solo pide lo que es el tema de suscripción, es gratuita y en este caso son videos animados por si lo quieren emplear. Entonces, en este caso ustedes las exploran. eh, Y aquí pueden interactuar, entonces aparecen tienen incluso las plantillas, aparecen otros elementos de cómo descargarlos, bueno, los planes, eso sí ya es muy personal de ustedes, pero por ejemplo aquí tenemos la primera en la cual aparece allí el tema. Entonces ustedes simplemente le dan crear y aparecen por así es videos, grabación de pantalla, el tema de pizarras, si lo quieren realizar con presentaciones, ya ustedes en su dinámica de grupo, por eso es importante, ustedes ya van explorando cuál de ellas van a utilizar. Otras herramientas que sugiere la, el aula, entonces Mobily, Video, Go Animate y Animaker. Entonces, en este caso, ustedes ya escogen cuál o si desean grabarse, pueden grabar diferentes videitos y lo pueden eh, editar y unir todos, no hay dilema. Entonces, que sea un video con los elementos que se están requiriendo. Dice, antes de comenzar la producción del video, definan el objetivo en el que se centran y procedan a su elaboración de acuerdo a los siguientes pasos. Primero, describen el contenido de cada escena, procuren crear una escena clara, original, atractiva y cautivadora. Estamos hablando del video. Entonces, en este caso, la guía de voz oculta música de fondo. Eligen una pista de fondo acorde, es decir, que la pista no vaya a ser más fuerte que la voz de quien esté narrando el contenido del video, acorde al tema por desarrollar y precisen los momentos en los que aparecerá el video animado. Entonces, tercera, escenas animadas,
precise el número de escenas, no es que las enumere, sino que tenga en cuenta cómo es que las va a estructurar. Entonces, si tienen voz, pueden hacer que algunas de las palabras cobren vida, aparezcan en el tiempo de pantalla, por lo tanto elijan palabras claves para enfatizar los puntos de interés. En cuanto al diseño, pueden ustedes agregar gráficos, fondos, accesorios, imágenes, personajes a sus escenas. Utilicen la menor cantidad de texto posible. Es decir, los videos no van a ser que ustedes van a leer una participación, por ejemplo, como lo que yo tengo aquí, que en una diapositiva ustedes simplemente se va a limitar a leerme todo esto. No, eso sería bastante tedioso y poco interactivo. Dice que para no desvirtuar ni abrumar al público con mucha información. Y en cuanto al tiempo, precise cada una de las escenas según la herramienta digital elegida. Tenga en cuenta que a la propia definición de tiempo producirá un efecto interesante en su producto final. Entonces, en este caso, ustedes tienen su video con esas características. El video yo lo sugiero en este caso eh, que tenga una extensión alrededor de los 5 minutos, alrededor de los 5 minutos, y ya cuando tiene su video grabado respectivamente, visualice lo que esté público, con todos esos elementos de edición, estéticamente agradable. Entonces usted va a escoger una plataforma de las múltiples que hay para la elaboración del blog. Entonces ese blog eh, créenlo, por ejemplo, en su dominio, dele un nombre creativo. Usted no le va a colocar blog de resolución de conflictos, no, dele un nombre en el cual usted sienta que lo caracteriza, que va a tocar un poco llamativo y que sea de interés para el lector. Y elige una plantilla acorde al tema por desarrollar. En este caso, yo sugiero que se identifiquen ustedes cuál es el objetivo del blog y allí suben su respectivo video. ¿Listo? Ya cuando tenga entonces en este caso, vamos en pasos, ¿no? El primero, conformar grupos. Segundo, observar el video que la aula sugiere aquí y el texto. Tercero, grabar y, bueno, estructurar, planificar y grabar su video. Cuarto, crear el blog con el nombre de los integrantes, creativo, que tenga imágenes, que tenga relación. Y quinto, usted va a subir ese video que grabó como grupo a ese blog. Entonces, la forma de entrega dice, mire que aquí claramente lo dice, cree un blog y produzca el video siguiendo las indicaciones brindadas. Publique el video del blog como primera entrada y compruebe que no tenga restricciones de visualización, es decir, que sea público. ¿Qué hace usted allí? Entonces usted simplemente verifica que el video tenga reproducción pública, porque si no lo puedo visualizar, ¿cómo lo evalúo? O tenga el enlace que le proporciona el blog y péguelo en una hoja Word. En este caso no es Word, muchachos, es PDF con sus datos, nombre, NRC, ID. Por último, cargue el documento en el espacio destinado para esta acción, de acuerdo con los fines establecidos por el tutor. Entonces, en este caso, un solo compañero es quien sube el trabajo a nombre de todos. ¿Qué se puede mirar en el tema de la rúbrica? Entonces, aquí para que tengan en cuenta qué se les va a evaluar puntualmente. En este caso, la rúbrica les va a solicitar lo siguiente, o para que tengan el referente. Primero, el video describe de forma detallada y concreta lo que sucederá en cada escena y se explica el tema planteado. Es decir, tiene una estructura. Aquí no es que ustedes digan en la siguiente parte, no, sino que uno observe ese tema secuencial. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que usted empiece, por ejemplo, conceptualizando qué es un conflicto, después se presente como grupo, después hable de las partes de cómo se desarrolla un conflicto, vuelve a otro concepto de conflicto, no, sino que tenga un orden secuencial. El video animado abarca los temas a profundidad con detalles y ejemplos para su total comprensión, además del formato original es atractivo, cautivador para el público, un poco acerca de los elementos que atrapen al quien lo va a visualizar. Y el video se presenta clara y concretamente la información más relevante sobre la estructura del conflicto a partir del principio de no violencia. Entonces también agregan ese elemento. Y recuerden que este video entonces debe estar consignado en ese blog. También se tiene una valoración respectiva al blog porque el blog va consolidando entonces estas actividades. ¿Cuándo se va a entregar entonces esta primera actividad? ¿Cuánto tienen de desarrollo? Inicia el 18 y termina el domingo 24. Encarecidamente les pido a todos, adicional a ello, que recuerden que estas explicaciones están en el foro de novedades y en su aprendizaje autónomo usted las puede ver aquí en esta sala. Y adicional a eso,
que realicen la encuesta de caracterización, que eso no los demora sino 2 o 3 minutos. Les solicito por favor que conformen los grupos, por favor, grupos de 3, 4, hasta máximo 6 compañeros. No trabajen solo, honestamente es una recomendación puntual, póngase en contacto con sus compañeros, así sean de otras regionales, de otras ciudades, un poco organizándose en el trabajo colaborativo, responsable, todos esos elementos para que no vayan a tener que cargar con unas, o realizar más bien, es el término adecuado, realizar actividades que son más extensas y más complejas, para que puedan dividirse, para que puedan hacer un trabajo un poco más desarrollado. Listo, estudiante, pues muchísimas gracias por su atención. Recuerden que tenemos los 2 canales de comunicación, los mensajes directos o aquí el foro de dudas, por si tienen alguna cualquier inquietud que puede ser compartida por otro compañero. Aquí ustedes simplemente pueden preguntar. Muchísimas gracias por su atención y que tengan un bonito desarrollo de semana.